Constitucional, también catedrático universitario, el doctor Sebastián López. Doctor López, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Sería importante iniciar este diálogo con las lecturas que le han quedado a usted estos 2 primeros días de comparecencias ante la Comisión de Fiscalización en este juicio político contra el presidente de la República. Bienvenido. Querida Rosana, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan esta mañana. Bien, me parece ser que hay algunas cosas para rescatar en torno al enjuiciamiento político. Primero, lo que tiene que ver con este tema de la evacuación de pruebas de parte y parte. ¿A qué me refieres? Fíjese lo desastroso que es por parte del presidente de la República haber anunciado en calidad de prueba testimonial para que unos expertos rindan una versión ante la comisión. Esto es lamentable. Una cosa son los testigos, otra cosa son los peritos, y ninguno de los que han sido llamados cumplen ni la una ni la otra calidad. De manera que es cuestionable y es censurable la forma en lo que lo ha hecho el presidente Usted de la se República. refiere, doctor López, perdone que le interrumpa, al doctor Así Ollarte, al es. doctor Ismael Quintana, que son expertos en algunas ramas del derecho, pero no podrían ellos de ninguna manera aportar con una prueba testimonial. Rosana, me refiero a la prueba testimonial que es anunciada por el presidente de la República y una lista de 10 especialistas en derecho constitucional. Pero tan cuestionable es la actitud del presidente de la República al anunciar su prueba ante la Comisión de Fiscalización, porque es que ni son testigos ni tienen la calidad de peritos, pero asimismo es cuestionable la prueba de oficio que es solicitada por la propia comisión, y esto sí en relación a los otros dos profesionales que usted ha mencionado. Afortunadamente, hay quienes se han excusado de participar en esta comisión, alegando que efectivamente se ha distorsionado la invocación en la cual se les llama a comparecer ante la comisión de fiscalización. Esto es llamativo, Rosana, porque es que en derecho el testigo cumple unas calidades y los peritos cumplen otras calidades. Hay quienes, siendo funcionarios públicos del Estado, son llamados a comparecer por parte del presidente de la República en calidad de prueba testimonial, y también me parece ser que es desatinado por parte de la propia comisión pedir prueba de oficio. Eso por un lado, eso es cuestionable, Rosana. Por otro lado, me parece que también es lamentable la posición del presidente de la Comisión de Fiscalización y el rol que ha asumido dentro de la tramitación del juicio político. Esto ha llevado naturalmente a que se impugne la presidencia y la coordinación respecto a la tramitación del juicio político, y que la asambleísta Belén Cordero sin duda asuma lo que es esta parte de la sustancia. Eso es sano para el juicio político, eso es rescatable. Segunda cosa. Tercera cosa, Rosana. Y esto es importantísimo. Se ha dicho que la Corte Constitucional puede ingresar a chequear a través de un dictamen de control vía acción de incumplimiento de sentencia constitucional cuáles son los estándares en base a los cuales se está llevando el juicio político. Aquí hay que decir lo siguiente para que quede claro. Si bien es una facultad de la Corte Constitucional poder dar seguimiento a sus dictámenes y sentencias, lo que se conoce en teoría del derecho constitucional como la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, en concreto es imposible que la Corte Constitucional se le llame así que esté de chaperón revisando si las pruebas son conformes o no respecto del dictamen de admisibilidad por parte de la Corte. Esto es lamentable también oír por parte de algunos especialistas que han dicho que la Corte Constitucional podría ingresar en cualquier momento, y si bien la Corte Constitucional puede hacerlo en virtud de la acción de incumplimiento, no lo puede hacer en los términos en los que se requiere que comparezca a la Corte, porque se le está pidiendo, palabras más, palabras menos, que chequee si las pruebas son acordes a la causal que ha sido sustanciada y ha sido admitida por parte de la Corte Constitucional. De manera que, ¿qué es lo que tenemos, Rosana? Una serie de tropiezos por parte de los asambleístas, una serie de actitudes cuestionables por parte del presidente de la República, por parte de algunos comparecientes también, y hay una distorsión, Rosana, y esto hay que aclararlo, de lo que supone el juicio político respecto de la responsabilidad jurídica. ¿Qué es lo que tienen que hacer los asambleístas? Determinar la responsabilidad política del presidente en relación con una figura que es el peculado. Si de ahí se desprenden indicios de responsabilidad penal, esto irá a la vía penal jurisdiccional ordinaria. Pero esto no tiene que ser sustanciado con los estándares de la jurisdicción ordinaria,
respecto de la jurisdicción penal, porque lo que se chequea acá es la responsabilidad política, vuelvo y repito, del presidente de la República. De manera que, Rosana, yo creo que lo que tenemos, vuelvo y repito, es una serie de tropiezos en la Asamblea Nacional lamentables, una serie de criterios descontextualizados por parte de ciertos expertos, me llama la atención, y naturalmente una distorsión respecto de la que supuesto la evacuación del proceso político. Solo si me permite algo más. Es verdad también, y aquí creo que sí han tenido razón algunos analistas, que la única causal que fue admitido es la de peculado. De manera que no cabe ciertamente, esto hay que decirlo, en la Asamblea Nacional, que se discuta otras cuestiones que no tienen que ver con la responsabilidad política, subrayo, en relación con el delito de peculado. Es decir, cualquier otra sustanciación de prueba o hechos que se refieran a otros asuntos no cabe ser discutidos de este momento en virtud de un principio de seguridad jurídica que ha sido acotado y marcado por la propia Corte Constitucional. Ahora, doctor López, en el segundo aspecto al que usted hizo referencia en relación al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando de Villavicencio, ¿cuáles son las observaciones que tiene usted? ¿Qué ha hecho mal, digamos así, él al dirigir este juicio político? Y claro, muchos de los convocados a estas comparecencias, entre ellos quien habría sido el testigo estrella, como dice uno de los medios de comunicación el día de hoy, Estupiñán, ex gerente de Flopé, no asistió, diciendo que Fernando Villavicencio no era imparcial en este juicio. Bueno, yo creo que efectivamente, si el asambleísta Villavicencio era quien coordinaba y presidía la Comisión de Fiscalización y la sustanciación, no puede tomar partido directo frente a una posición en relación con el juicio político. Lo que debió haber hecho es excusarse respecto de la sustanciación y el hecho de presidir la comisión, para pasar a cuestionar en calidad de un asambleísta más respecto de los hechos que se juzgan políticamente. El problema es la posición que ha asumido directamente el asambleísta Villavicencio en torno a un juicio político que se encuentra en curso respecto de la anunciación de pruebas, respecto de ciertas posiciones jurídicas, respecto de ciertos posicionamientos de las partes. Y eso es cuestionable, porque es que recuerde usted que la Comisión de Fiscalización es quien recepta la prueba de parte y parte, por un principio de imparcialidad, para luego elaborar un informe que tendrá que ser conocido por el Pleno. No quiero decir que los asambleístas no tengan la calidad jurídica para cuestionar políticamente. Ese es el ámbito propio de la democracia y de la discusión política. Pero sin duda, acá lo propio era que ha de excusarse en la calidad en la que fungía para iniciar en el cuestionamiento y el debate político. Ahora, respecto de la Corte Constitucional, efectivamente la Corte Constitucional difícilmente puede estar detrás de cada paso que haga o cada acción que haga, en este caso, la Comisión de Fiscalización o los asambleístas en el contexto de este juicio político. Sin embargo, doctor López, la resolución o el dictamen que se tome al final por parte del Pleno, sea la censura y destitución del presidente o no, ¿debe volver a la Corte Constitucional? En estricto sentido, no, Rosana, en estricto sentido, no. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece un control constitucional automático, para que se me entienda, en donde la Corte Constitucional tiene que intervenir en un momento respecto del juicio político. El único momento de intervención de la Corte Constitucional es en el control previo a la sustanciación y dictamen de admisibilidad, tal cual como hemos visto. Ahora, que lo que he dicho no se confunda con la posibilidad de la Corte, que ciertamente tiene, de hacer un seguimiento de sus sentencias y dictámenes. Pero es que parece irrazonable pedirle a la Corte, en virtud de la atribución del seguimiento de sentencias y dictámenes, que repito, la tiene, se le esté pidiendo a la Corte que chequee si es que la prueba aportada por una de las partes es conforme a la causal que se admitida. Eso la Corte no lo va a hacer, porque eso corresponde al debate, a la deliberación política, de una cuestión propia de responsabilidad y ética en el debate público al interior de la Asamblea Nacional. Que tengamos actuaciones lamentables por parte de ciertos legisladores, por parte de ciertos asambleístas, que sea cuestionable cómo se está llevando, no necesariamente implica que la Corte Constitucional tenga que intervenir. En este país le queremos meter en todo a la Corte Constitucional y pensamos que si la Corte Constitucional no está aquí, pues bueno, existe un principio de desconfianza respecto a las actuaciones de los poderes públicos, y eso es insano en una democracia. Debería asumir su rol la Asamblea Nacional,
ajustarse a la causal de admisibilidad tramitada por parte de la Corte Constitucional y, naturalmente, sustanciar la responsabilidad política respecto del tipo penal de peculato. Ahora, esta resolución final o dictamen final del Pleno del Parlamento puede ser apelable, es decir, alguien puede decir, el presidente Lasso, en caso de sentirse afectado con la censura y la destitución, o el sector de la oposición, en caso de que no se obtuviera los votos, se puede apelar este dictamen, ahí sí, a la Corte Constitucional, advirtiendo muy probablemente que este juicio político o el proceso, alguna acción en el marco de este proceso no estuvo apegada a lo dispuesto previamente por esta entidad, por el máximo órgano constitucional del país? Aquí conviene diferenciar dos aspectos del juicio político. El uno, que se lleva a cabo en la comisión, que tiene que sustanciar en el marco del debido proceso la presentación, contradicción de prueba, argumentación debida y motivación suficiente. Y la otra, la que corresponde al debate político, deliberación y discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional para la posterior y eventual censura del presidente de la República. Recuerde, Rosana, que en el Estado constitucional de Derechos y Justicia, todos los actos públicos a la final pueden ser cuestionados constitucionalmente. Pero me parece muy difícil, esto quiero que quede claro, me parece muy difícil tener que pensar o estirar el concepto para que a través de una acción de protección eventual, estoy pensando simplemente, el presidente de la República pretende impugnar constitucionalmente dicha actuación de la Asamblea Nacional. Eso me parece un escenario lejano, aunque no imposible, en el Estado ecuatoriano. Por eso es que el presidente de la República más bien ha hablado ya de una eventual muerte cruzada que estaría por activar en relación con el juicio político. Y aquí, si me permite, Rosana, conviene aclarar lo siguiente. Es verdad que no existe norma que prohíba la activación de la muerte cruzada en favor del presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Esa es una atribución constitucional. Eso hay que reconocerlo y así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sin embargo, la activación de la muerte cruzada tampoco puede ser una invocación al antojo o una invocación abstracta de una de las causales constitucionales que se encuentran taxativamente establecidas en la Constitución de la República. Dicho en otras palabras, Rosana, la única posibilidad de que el presidente de la República active la muerte cruzada es o que la Asamblea Nacional se hubiese arrogado competencias que constitucionalmente no le competan, y en ese caso tendría que volver a la Corte, porque ahí sí hay un informe de control de la Corte, y las otras dos que no requieren control de la Corte, que son obstrucción del Plan Nacional del Desarrollo y la grave crisis política y conmoción interna. Yo ayer ponía un mensaje en mi cuenta personal y decía, es que alcanzará la grave crisis política y conmoción interna como justificación válida y suficiente para que el presidente pueda activar la muerte cruzada. Si bien no hay norma que prohíba la activación de la muerte cruzada, me parece forzado que el presidente de la República, en estas circunstancias, estando en curso un juicio político, active la muerte cruzada como un mecanismo de elusión de la responsabilidad política. Doctor Por López, eso es cuestionable. En este mismo tema le escuchamos a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, luego de estas declaraciones de un medio internacional del presidente de la República advirtiendo que llamaría o firmaría este decreto de muerte cruzada. Sin embargo, Virgilio Saquicela ha dicho que sería inconstitucional que el presidente de la República tome esta decisión en medio de un juicio político. ¿Es así? No es que sea inconstitucional per se, Rosana, esto que quede claro para quienes nos escuchan. Es una atribución del presidente de la República. Lo que el presidente no puede hacer es rebasar el texto constitucional invocando en abstracto causales que no se justifican. Es que el decreto que haga alusión a la muerte cruzada tendrá que estar debidamente motivado y justificado, como he dicho hace un momento, porque todos los actos de los poderes públicos en el Estado constitucional ecuatoriano tienen que estar motivados. No cabe una justificación forzada respecto a la causal de muerte cruzada. Vamos a pensar que si se presenta la causal, el presidente puede invocarla, naturalmente que sí. Lo cuestionable sería que se fuerce una causal que esté en el texto constitucional para aplicar una muerte cruzada pretendiendo eludir un juicio político. Esto podría provocar una conmoción más bien de orden social y una ingobernabilidad mucho mayor. Por supuesto, por supuesto. Fíjese usted lo que es activar una muerte cruzada, Rosana. Además, piense usted que activada la muerte cruzada, digamos que opera la muerte cruzada, digamos que se verifica la causal para ser coherente con lo que hemos dicho,
la Asamblea Nacional se iría a su casa y le tendríamos aproximadamente al presidente de la República 5 a 6 meses gobernando a través de decretos ley y controlados, ojo con esto, controlados por una Corte Constitucional que ya le ha puesto el freno varias veces al presidente de la República. ¿Para qué además, Rosana? Para que un año y medio estemos, para que un año más estemos luego con nuevas elecciones, culminando para un periodo de un año y pico de presidencia de la República. O sea, esto es desastroso para la democracia. Naturalmente, el juicio político ha de tomarse con las mayores cautelas y responsabilidades, y eso no lo hemos visto por parte de la Asamblea Nacional. Eso hay que decirlo, pero es que también el presidente de la República, estas calificaciones abstractas de que si es que me amenazan, yo aplico la muerte cruzada, son también cuestionables. Digamos. Ahora, sin embargo, hay algunos sectores que ya están apoyando esto. Pudimos leer, más bien, no escuchar el día de ayer un comunicado de el movimiento UNES de la Revolución Ciudadana diciendo que efectivamente el mejor camino es la muerte cruzada. Bueno, Fernando Villavicencio lo dijo desde un principio y otros sectores que han estado de una u otra manera exigiendo. Este comunicado de UNES podría leerse además como ya no tenemos los votos. Podría leerse como un ya no tenemos los votos, ciertamente, pero tan cuestionable es la actitud del presidente que dice invocar la muerte cruzada de manera abstracta como este tipo de comunicados que dicen aplíquela sin más la muerte cruzada. Es decir, no es una cuestión de calificación y torcer la norma a mi arbitrio o a lo que me conviene. Esto de la muerte cruzada habría que preguntarse a quién le conviene la muerte cruzada, ¿no? Ya vemos acá cómo este tipo de comunicados invoca una muerte cruzada. Permítame usted, Rosana, decirlo. Ya se habla de una asamblea constituyente, ya se habla de una nueva constitución. Yo digo, y me hago la pregunta, ¿constitución es a la medida? Una constitución porque le interesa a un sector, sin duda, eso también es cuestionable y hay que decirlo. Ahora, quizás otro tema, antes de profundizar un poquito más sobre esto de una nueva constituyente que está rondando en este juicio político y que ha sido también y es, por supuesto, absolutamente cuestionable, es esta venta y compra de votos. Hemos podido escuchar una serie de denuncias que ya se están viralizando o se han viralizado, sobre todo en redes sociales, de estas actuaciones que involucran a Pachacuti, también a la izquierda democrática, por ahí a algunos independientes, y que esto ya estaría provocando además el movimiento de figuras y de puestos y cargos en las provincias, aquí mismo en la provincia de el Azuay. Esto, sin duda alguna, es muy difícil de comprobar. Lo que han dicho los presuntos involucrados es que si alguien conoce con certeza de un hecho de esta naturaleza, debería poner la denuncia en la fiscalía. Mire, Rosana, yo creo que vivimos las ecuatorianos desde hace mucho tiempo una suerte de desapego hacia los niveles de democracia ecuatoriana. Es decir, vivimos una degradación democrática e institucional constante. Escuchar videos o ver algunos videos y algunos audios de algunos asambleístas que hablan de que se les entregue un ministerio, esto es cuestionable, es lamentable y es hasta patético. Pero también es cuestionable, fíjese usted, un mensaje al presidente de la República que en una entrevista internacional diga, yo le puedo asegurar que ahora ya no hay los votos. O sea, todo esto sin duda nos hace preguntarnos a las ecuatorianas y ecuatorianos cuáles son estas relaciones, digamos, que existen entre la Asamblea y el Ejecutivo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y no nos ha sido ajeno en el pasado democrático ecuatoriano cómo algunos asambleístas en el contexto de la democracia y la institucionalidad ecuatoriana, cómo se ha dado esta denominada compra de conciencias. Me parece ser que esto tiene que transparentarse, tiene que evidenciarse y la ciudadanía tiene que conocer el actuar de cada uno de los asambleístas dentro del juicio político, pero también del presidente de la República. Y esto, sin duda, fortalece la institucionalidad, fortalece la democracia, y lo grave de acá es que pretendamos a cada momento estirar el concepto, porque si a mí me conviene, o tengamos abogados de una u otra parte que naturalmente tratan de acomodar un discurso dependiendo del contexto en el que se ubican. Y eso también hay que criticar.
Ahora, yendo al otro tema que un poquito quedó pendiente y quizás ya para ir cerrando este diálogo, el país necesita una nueva constituyente, es decir, todos estos problemas que estamos enfrentando como nación se resuelven con una nueva constitución, o la constitución que tenemos es suficiente, y el problema más bien es de quién la lee, de quién la utiliza, es un problema más bien de ética, es un problema más bien de abuso de la norma, y en caso de una nueva constituyente, ¿qué es lo que realmente se debería cambiar? Bien, Rosana, yo no soy partidario de una asamblea constituyente y de un nuevo texto constitucional, como gentilmente he podido decirlo acá en algunos espacios. Hemos tenido 20 constituciones y esto no ha solucionado los temas esenciales y cruciales para las ecuatorianas y ecuatorianos. Me parece ser que esa es una falacia normativista, es decir, pensar que cambia la norma y cambian las circunstancias y las realidades. Eso no me parece lo adecuado. Creo que un ajuste importante, pero no un maquillaje, sino un ajuste importante a ciertas cuestiones de la Constitución, sobre todo en la parte orgánica, en la parte institucional, son positivas. Pero hablar de una nueva Constitución, porque es que a un grupo en particular le interesa, eso no es sin duda sano. Ya habrá que ver en su momento si es que esto se da, y habrá que ver los tiempos políticos y demás, habrá que tomar una posición al respecto, habrá que defender lo que toca en el texto constitucional actual y habrá que cambiar lo que corresponda. Pero es que las constituciones no pueden ser trajes a la medida, estimada Rosana. Es decir, hoy me pongo este traje porque este es el que me queda, luego no me gusta, me cambio de traje y pretendo dictar una nueva constitución como un traje a la medida. Y esto también tiene que ser cuestionado. El constitucionalismo y los constitucionalistas debemos tener una voz respecto de lo que supone los anuncios de una nueva constitución y una asamblea constituyente. Que, repito, no es deseable, pero si es que se da, habrá que tomar una posición al respecto. Y en otro tema, quizás un tema relacionado con este abuso de la norma, en estos días se ha conocido de una propuesta que habría llegado a la Asamblea Nacional precisamente para frenar estos abusos de el uso de las garantías constitucionales, de los habeas corpus. ¿Conoce usted esta propuesta? ¿Es realmente útil, necesaria? Entendemos que sí, con usted mismo hemos conversado más de una ocasión sobre el abuso de estas garantías que sin duda deben existir porque son necesarias, pero el uso que se ha dado ha sido reprochable. Yo creo que, como he dicho, me parece ser que popularizar el tema del abuso de las garantías no es adecuado porque es posicionar un discurso que a la larga luego puede terminar minando el mismo contenido de las garantías y en perjuicio de quienes realmente la necesitan. Pero sí que hemos visto una distorsión respecto a la aplicación de ciertas acciones constitucionales, habeas corpus, acciones de protección, etcétera. Ahí es necesaria una reforma a nivel legal, me parece que sí. He podido acceder parcialmente al texto de reforma que se plantea, pero me parece que acá hay muchas inconsistencias en sede legislativa que desconocen el trámite propio de las garantías jurisdiccionales. Yo creo que las voces de expertos deberían ser escuchadas y los asambleístas deberían tener la apertura para generar una discusión amplia y especializada en torno al uso de las garantías. Hay ciertas cosas positivas, por ejemplo, permítame simplemente dar una pincelada, Rosana, se plantea ya los jueces especializados en garantías constitucionales y esto me parece que es positivo, pero hay cosas que están distorsionadas y hay muchas inconsistencias en el proyecto de reforma. Esperemos que el texto final sea depurado y la voz de los especialistas sea escuchada para que no tengamos una distorsión en las garantías, pero que al mismo tiempo no terminemos socavando la necesaria vigencia y legitimidad de las garantías dentro de un Estado constitucional en donde el poder público todo el tiempo se desborda, todo el tiempo existen atropellos. Y es que los ciudadanos necesitan de las garantías para tener un freno y un límite al poder público, ¿no? Bien, doctor López, queremos agradecerle su participación en esta mañana, el haber compartido algunos criterios que en este contexto y coyuntura política y de juicio político son necesarias. Muchísimas gracias a ustedes y un placer enorme estar acá esta mañana. Ha sido el doctor Sebastián López, catedrático universitario experto en Derecho Constitucional. A las 8 de la mañana.